Mirka Bárbara de Llanos nació el 27 de mayo de 1965 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, en el seno de una familia de origen cubano. Aunque vino al mundo en territorio norteamericano, su identidad cultural estuvo marcada profundamente por las raíces latinas que sus padres mantuvieron vivas dentro del hogar. Desde pequeña, Mirka aprendió a convivir con esa dualidad tan característica de muchos hijos de inmigrantes. Por un lado, crecer en el dinamismo de la sociedad estadounidense. Por otro, mantener un lazo emocional y cultural con la isla de Cuba, lugar de donde provenían sus progenitores. La infancia de Mirka no fue siempre sencilla. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy joven, y ese hecho marcó parte de su carácter. Criada principalmente por su madre, Mirka entendió desde pequeña el valor de la independencia, el esfuerzo personal y la resiliencia frente a las adversidades. A pesar de las dificultades familiares, su madre se encargó de brindarle una educación sólida y transmitirle la importancia de mantener vivas las tradiciones hispanas, especialmente el idioma español, que se convirtió en uno de los pilares de su vida profesional. Desde muy temprana edad, Mirka mostró inclinaciones artísticas y comunicativas. Le gustaba escribir, leer en voz alta y, sobre todo, interpretar frente al espejo escenas que inventaba. Sus maestros de escuela notaron que poseía una gran facilidad para expresarse, tanto en inglés como en español, algo que con el tiempo sería una de sus armas más poderosas como comunicadora. Además, se interesó por la música, la danza y la lectura, construyendo así una personalidad multifacética, inquieta y con deseos de explorar más allá de los límites de su entorno. Al llegar a la adolescencia, la joven Mirka se enfrentó a los retos típicos de quienes crecen en una cultura híbrida. En la escuela secundaria en Miami, ciudad a la que se mudó junto a su madre, aprendió a convivir con otras comunidades latinas y encontró en esa diversidad un espejo de sus propias raíces. Miami, con su vibrante vida cultural, su cercanía a Cuba y su ambiente bilingüe, le permitió a Mirka sentirse más conectada con su identidad latina y le abrió las puertas a un mundo en el que su herencia cultural no solo no era un obstáculo, sino una ventaja. Tras graduarse de la escuela secundaria, Mirka ingresó en la Universidad de Miami, una de las instituciones académicas más prestigiosas de Florida. Allí cursó la carrera de Periodismo y Comunicaciones, donde comenzó a dar sus primeros pasos formales en el mundo de la comunicación. En la universidad se destacó por su disciplina, su pasión por los medios y su capacidad para desenvolverse frente a las cámaras. También cultivó contactos que, en los años siguientes, le serían muy valiosos para introducirse en la industria televisiva. Durante estos años de formación universitaria, Mirka también vivió experiencias que moldearon su carácter y fortalecieron sus convicciones. En una época en la que las mujeres latinas enfrentaban grandes desafíos para abrirse paso en los medios de comunicación estadounidenses, ella se propuso ser un referente de profesionalismo y talento. Su meta no era solamente alcanzar el éxito personal, sino también convertirse en una voz representativa de la comunidad hispana en un país donde, por aquel entonces, la visibilidad latina en televisión aún era limitada. En paralelo a sus estudios, Mirka comenzó a trabajar en pequeños proyectos vinculados al periodismo y la comunicación. Participó en producciones estudiantiles, colaboró en la radio universitaria y practicó entrevistas con personajes locales de Miami. Estos primeros ejercicios no solo le dieron seguridad frente al micrófono y la cámara, sino que también confirmaron que su vocación estaba, sin duda, en contar historias y conectar con la audiencia. Un aspecto fundamental de su juventud fue la influencia espiritual que siempre la acompañó. Mirka se formó en un ambiente cristiano y a lo largo de su vida, la fe se convirtió en un motor esencial. Incluso en aquellos primeros años, cuando aún buscaba su camino profesional, ya manifestaba la importancia de mantener una vida guiada por valores espirituales y éticos, que después trasladaría a su trayectoria mediática y personal. El legado de su familia, las lecciones aprendidas de su madre, los desafíos de crecer como hija de inmigrantes y la disciplina adquirida en sus años universitarios
se entrelazaron para dar forma a la mujer que, más adelante, se convertiría en uno de los rostros más emblemáticos de la televisión en español. Al concluir sus estudios de periodismo y comunicaciones en la Universidad de Miami, Mirka de Llanos ya tenía claro cuál sería su destino: la televisión. Su carisma, su habilidad para expresarse con fluidez en inglés y español, y su presencia natural frente a las cámaras, la convirtieron en una candidata ideal para los medios de comunicación que, a finales de los años 80 y principios de los 90, comenzaban a dar mayor protagonismo a los hispanos en Estados Unidos. Su primera gran oportunidad llegó en la cadena Univisión, una de las más influyentes en el mercado hispano de E.E.U. Allí comenzó desempeñándose en roles secundarios, como reportera y colaboradora en noticieros y programas de variedades. Sin embargo, su talento no tardó en sobresalir. Su capacidad para transmitir noticias con credibilidad y al mismo tiempo proyectar cercanía con la audiencia llamó la atención de los productores. El punto de inflexión en su carrera se produjo en 1992, cuando fue elegida como copresentadora del programa Primer Impacto, un noticiero de formato innovador que combinaba noticias de actualidad, sucesos de interés humano y espectáculos, con un estilo directo y emocional. Mirka compartió pantalla con María Celeste Arrarás, y juntas lograron construir una dupla televisiva inolvidable que marcó una era dentro de la televisión hispana. Primer Impacto no era un programa de noticias convencional. Buscaba atraer a la audiencia a través de reportajes impactantes, historias humanas conmovedoras y un enfoque visual atractivo. Mirka aportó a este espacio su elegancia, profesionalismo y, sobre todo, su capacidad para conectar emocionalmente con los televidentes. Durante más de una década, su rostro se convirtió en sinónimo de información confiable y, al mismo tiempo, cercana al corazón del público. Gracias a su éxito en Primer Impacto, Mirka ganó proyección internacional. No solo era reconocida en Estados Unidos, sino también en América Latina, donde el programa tenía un alcance masivo. Su estilo se distinguía de otros presentadores por la combinación de firmeza periodística y empatía. Esa mezcla la convirtió en un referente femenino dentro del periodismo televisivo hispano, abriendo puertas a futuras generaciones de comunicadoras. Además de su rol en Univisión, Mirka participó en coberturas de gran relevancia internacional. Entrevistó a figuras políticas, artistas y personalidades influyentes, consolidando su reputación como periodista versátil. Su labor no se limitó a la pantalla. También escribió columnas y colaboró en proyectos editoriales, donde compartía reflexiones sobre temas sociales, familiares y espirituales, mostrando una faceta más íntima y personal. En 2002, Mirka tomó la decisión de dejar Univisión, lo que marcó un cambio significativo en su carrera. Aunque muchos lo interpretaron como un retiro, en realidad se trataba de un redireccionamiento profesional. Tras más de 10 años de éxito, buscaba nuevos horizontes, proyectos más alineados con sus valores y su vida personal. Aún así, su salida dejó una huella imborrable en el público que la había seguido fielmente cada tarde. En los años siguientes, Mirka se mantuvo activa en distintos proyectos mediáticos. Participó como presentadora invitada en programas de televisión. Condujo eventos de importancia para la comunidad latina en Estados Unidos y se involucró en actividades filantrópicas, especialmente a través de su trabajo con organizaciones de ayuda humanitaria y fundaciones cristianas. Esta faceta reforzó su imagen pública como una figura comprometida no solo con el entretenimiento, sino también con causas sociales. Un aspecto central de su trayectoria profesional ha sido su capacidad de reinvención. A pesar de los altibajos, siempre supo adaptarse a los cambios de la industria mediática y a las exigencias del público. En la era digital, Mirka supo migrar parte de su influencia a redes sociales, donde continuó compartiendo mensajes, reflexiones y noticias con millones de seguidores. Su voz seguía siendo respetada, y su estilo, una mezcla de sobriedad, elegancia y humanidad, conservaba vigencia incluso en un contexto donde la inmediatez dominaba la comunicación. A lo largo de su carrera, Mirka también fue reconocida con premios y distinciones que avalan su trayectoria.
Fue nombrada Mujer del Año por la revista People en español en 2001 y ha sido galardonada por su labor en favor de la comunidad hispana. Estos reconocimientos no solo destacaron su labor como periodista y presentadora, sino también su influencia como mujer latina empoderada, en un medio históricamente dominado por figuras masculinas. En los últimos años, Mirka de Llanos regresó a la pantalla como parte de Telemundo, donde continuó consolidando su rol como comunicadora de prestigio. Su participación en programas de entrevistas y actualidad reafirmó que, a pesar del paso del tiempo, su presencia seguía siendo relevante. El público la veía no solo como una periodista, sino como una figura que había acompañado a varias generaciones de latinos en Estados Unidos. La vida de Mirka de Llanos fuera de las cámaras ha sido tan intensa y comentada como su trayectoria profesional. Si bien su imagen pública siempre estuvo asociada al profesionalismo y la elegancia, su faceta privada estuvo marcada por amores apasionados, matrimonios que no llegaron a consolidarse y una relación muy estrecha con su única hija, quien se convirtió en el centro de su universo. Desde muy joven, Mirka entendió que equilibrar la vida profesional con la personal sería un reto constante. La intensidad de su trabajo en televisión, con horarios demandantes y la presión de la fama, influyó directamente en sus relaciones de pareja. Sin embargo, ella siempre se mostró dispuesta a apostar por el amor, aunque esas apuestas no siempre terminaran como esperaba. El primer gran capítulo sentimental de su vida fue su matrimonio con Alejandro Loynaz, con quien contrajo nupcias en 1991. De esta unión nació su hija Alexa Carolina Loynaz de Llanos, quien llegaría a ser uno de los pilares más importantes de la vida de la presentadora. El matrimonio, sin embargo, no prosperó, y pocos años después decidieron separarse. Pese a ello, Mirka siempre reconoció que de esa relación obtuvo su mayor regalo: la maternidad. Su hija Alexa creció bajo la mirada atenta de su madre, quien se esforzó por brindarle una crianza sólida y llena de valores. Aunque Mirka se convirtió en una de las mujeres más ocupadas de la televisión, siempre procuró reservar tiempo para acompañar a su hija en sus estudios, en su crecimiento personal y en el descubrimiento de su propia vocación artística. Con el tiempo, Alexa seguiría sus propios pasos en el mundo del entretenimiento y las redes sociales, convirtiéndose en influencer y modelo con millones de seguidores. Tras su divorcio, Mirka vivió otros romances que captaron la atención de los medios. Uno de los más recordados fue su relación con el cantante mexicano Luis Miguel. En el año 2003, la pareja acaparó titulares en toda América Latina y Estados Unidos, ya que se trataba de dos figuras muy mediáticas, aunque su historia de amor parecía de ensueño. Terminó al poco tiempo, y desde entonces se convirtió en uno de los episodios más comentados de su vida sentimental. Años más tarde, Mirka volvió a contraer matrimonio, esta vez con el ejecutivo David Matthews, en 2008. Sin embargo, la relación tampoco logró consolidarse, y al igual que en su primera unión, terminó en divorcio. Estos episodios sentimentales, aunque dolorosos, reforzaron la imagen de una mujer que, a pesar de las dificultades en el terreno del amor, nunca perdió la fe en las segundas oportunidades ni en la posibilidad de ser feliz en pareja. Más allá de sus matrimonios y romances mediáticos, Mirka ha sido una mujer profundamente marcada por su rol como madre y por la importancia de la familia. En numerosas entrevistas ha confesado que su hija es el motor de su vida y la razón por la que siempre busca superarse. Alexa no solo la acompañó en los momentos de triunfo, sino también en las etapas más difíciles, incluyendo los procesos de separación y los momentos en que la vida pública de Mirka fue objeto de especulación mediática. En el ámbito familiar, Mirka también ha destacado por su cercanía con su madre, a quien considera un ejemplo de fortaleza y dedicación. La crianza que recibió, basada en valores cristianos y en la importancia de la independencia femenina, marcó la manera en que Mirka decidió educar a su propia hija. Esa cadena de enseñanzas ha sido una constante en su vida, reflejándose en el profundo vínculo intergeneracional entre abuela, madre e hija. Por otro lado,
La espiritualidad ha jugado un papel crucial en cómo Mirka enfrentó sus altibajos emocionales. Como mujer cristiana, ha declarado en varias ocasiones que la fe le permitió levantarse tras cada fracaso sentimental. Su vida amorosa, aunque expuesta a los reflectores, nunca le impidió mostrar una faceta vulnerable y, al mismo tiempo, resiliente. En los últimos años, Alexa, ya adulta, se convirtió en una figura mediática por derecho propio, y esto reforzó aún más el papel de Mirka como madre orgullosa, pero también protectora. En redes sociales, ambas comparten momentos juntas, evidenciando una relación cercana que trasciende las dificultades vividas en el pasado. Al llegar a los 60 años, Mirka de Llanos no solo es reconocida como una de las periodistas y presentadoras más influyentes de la televisión hispana, sino también como una mujer que ha sabido reinventarse una y otra vez frente a los retos de la vida. En esta etapa de madurez, decidió abrir su corazón y compartir con el público una confesión que sorprendió a muchos y que dio pie al título de esta historia. Él es el único que puede hacerme eso. La frase, cargada de misterio y emoción, no se refería únicamente a un amor romántico, sino a un sentimiento mucho más profundo. Para Mirka, él podía interpretarse desde diferentes perspectivas, como un hombre que marcó su vida sentimental, como la figura paterna de Dios en su espiritualidad, o incluso como un reflejo del amor incondicional que siente hacia su hija Alexa. Esa ambigüedad fue lo que despertó tanto interés en sus seguidores, pues la confesión no tenía una sola lectura, sino múltiples capas de significado. En entrevistas recientes, Mirka explicó que el paso de los años le permitió ver con mayor claridad qué relaciones, qué experiencias y qué personas habían dejado huellas imborrables en su historia. Recordó con cariño los amores pasados, sin negar el dolor que en su momento le produjeron las rupturas. A sus 60 años, sin embargo, eligió enfocarse en lo positivo. Cada relación le enseñó una lección. Cada desilusión la fortaleció. Y cada vínculo verdadero la hizo valorar más lo que realmente importa. Al hablar de su hija Alexa, la emoción se apoderó de sus palabras. Para Mirka, ella es el motor de su vida y la única persona capaz de transformar sus días más oscuros en momentos de luz. En ese sentido, muchos interpretaron que la confesión hacía referencia a la relación madre-hija. Él es el único que puede hacerme eso. Sería una manera de expresar que solo el amor de Alexa podía cambiarle el ánimo, motivarla a seguir adelante y darle razones para continuar soñando. No obstante, otros seguidores interpretaron la declaración como un guiño hacia la espiritualidad que siempre ha acompañado a Mirka. Desde joven, su fe cristiana fue un pilar en su vida, y a lo largo de los años nunca dudó en compartirla con el público. Para ella, Dios es esa figura suprema que le da paz, fuerza y propósito. En ese sentido, Él con mayúscula, sería el único capaz de transformar su ser, de darle esperanza en los momentos de incertidumbre y de sostenerla cuando las circunstancias parecían adversas. En el terreno sentimental, Mirka también se mostró más abierta a hablar sobre los amores que marcaron su vida. Reconoció que algunos hombres dejaron huellas imborrables, no por lo que duraron las relaciones, sino por lo que significaron en su evolución como mujer. Uno de los ejemplos más recordados fue su relación con Luis Miguel, quien, pese a la brevedad del romance, representó un capítulo mediático de gran impacto en su vida. Mirka no negó que aquel episodio fue especial, aunque también aseguró que el verdadero amor no siempre es el que ocupa las portadas de las revistas, sino aquel que permanece en silencio, brindando apoyo y compañía en el día a día. Al llegar a esta etapa de madurez, Mirka decidió mirar hacia atrás sin arrepentimientos. Confesó que, aunque la vida le presentó fracasos sentimentales, también le dio la bendición de ser madre, la oportunidad de impactar en millones de personas a través de la televisión, y la fuerza de la fe para seguir firme en su camino. Él es el único que puede hacerme eso, dijo, en referencia a esa fuerza invisible pero real, que le permitió levantarse tras cada caída,
sonreír en medio de la tormenta y mantener viva la esperanza. El público, que la ha subido durante décadas, recibió estas palabras como una muestra de la vulnerabilidad y la autenticidad de Mirka. Ya no era solo la periodista impecable de Primer Impacto o la conductora elegante de Telemundo. Era una mujer de carne y hueso, que a sus 60 años se atrevía a mostrar sus emociones, sus dudas y sus certezas. Esa confesión la acercó aún más a sus seguidores, que encontraron en ella no a una estrella inalcanzable, sino a una mujer que, como todos, ha amado, ha sufrido y ha aprendido a seguir adelante.